Soy Isa López y dirigí Vuelve. Deseo que mi mamá regrese. Hay ideas que te caen con una claridad y pum, y las desarrollas y tienen un tiempo donde se van persiguiendo a sí mismas. Y hay ideas que se gestan décadas. Y ese es el caso de Vuelve. En una investigación para un proyecto completamente diferente, un politólogo con el que estaba hablando estábamos hablando del problema de la violencia en México, y él dijo, y encima de todo está el asunto de los niños. Y esto es una vergüenza lo que voy a decir, pero es cierto, por primera vez en mi vida me detengo a pensar estamos hablando de una guerra, y hay, como en toda la guerra, hay víctimas de la guerra, desaparecidos de la guerra y huérfanos de la guerra. Y no es un tema del que esté hablando nadie en los medios, rara vez en el periodismo, y ya ahora hay un par de publicaciones muy serias y de estudios muy serios, pero estoy hablando de hace 5 años, la primera vez que lo escucho. Y entonces digo, aquí hay un tema del que se tiene que hablar. No pensando en ese momento que yo iba a entrar en género. Y se queda ahí, en el cajón de atrás de la cabeza. Pasan algunos años y yo entro en una crisis personal compleja. Yo estaba viviendo en Los Ángeles y tenía un proyecto muy ambicioso que iba pues, aparentemente fuerte, una coproducción de México y Estados Unidos sobre el origen del narco. Y el proyecto pues, empezó a tambalearse. Y entonces, después de haber empujado tantos años y esperar tantos años, porque pasó un tiempo muy largo entre mi película anterior y esta, sin filmar, persiguiendo este proyecto, me doy cuenta que es posible que no se haga. Y pánico. Y entonces me doy cuenta que tengo que desarrollar los temas que me interesan a mí, como proyectos personales, aunque en ese momento no pareciera viable levantar el proyecto, porque tengo que contar mis historias. Pues al estar leyendo diarios mexicanos e internacionales, resulta que me entero de que hay ciudades mexicanas o partes de ciudades enteras que se van convirtiendo en ciudades fantasma, porque la gente desaparece, porque la gente muere, o porque la gente se da cuenta que es un área tan conflictiva que emigran. Y entonces completos lugares de ciudades se convierten en tierra de nadie. Y estas dos ideas que flotaban en mi cabeza de niños que se quedan solos y ciudades fantasmas se juntan, y ahí es donde nace el género, es inevitable. Porque me doy cuenta que al juntar un grupo de niños que tienen que hacer su propia sociedad y defenderse entre ellos mismos, pues estoy tocando íconos culturales como, desde The Goonies, por un lado, influencias que me di cuenta y me vi reflejada después, como Stranger Things, que es una cosa que vi después de terminar Vuelven, pero mucha gente las relaciona, porque es como un Stranger Things más duro y más extremo, de alguna manera. Y pues, y las ciudades fantasmas, ¿no? Y el término fantasma se vuelve central. Porque me doy cuenta que una cosa que tenemos constantemente como tema mexicano esencial es nuestra relación con nuestros muertos. No sabemos cómo dejarlos atrás, no queremos, ¿no? Pedro Páramo es una novela que se trata de ahí están con nosotros. Nuestra cultura entera los venimos cargando. Yo misma soy huérfana, yo quedo huérfana muy temprano en mi vida, y tus muertos te acompañan, los llevas a todas partes. Y sobre todo los muertos de violencia extrema piden justicia y piden reconocimiento, y son fantasmas que no se quedan quietos. Y me doy cuenta de que en un ámbito que es de terror, nadie está haciendo género, que es una locura. Y nadie está haciendo cine fantástico, que es una locura. Y no son géneros que estamos empezando a abordar en México. Y no es un paso natural. Y además se convierte en un transgénero, que para bien o para mal es mi especialidad, no los puedo evitar. Y me aviento el clavado.
Y ahí surge la historia de esta niña, que en un principio pienso que es un personaje distinto a mí, y luego me doy cuenta de que en realidad está muy relacionado con mi historia personal. Y eso es Vuelve. Deseo que mi mamá regrese.